¿Cómo están? Un saludo a todos, continuando con la evaluación de impacto ambiental, en esta ocasión para conocer sobre los trabajos de una persona habilitada para realizar cualquier trabajo como consultor. Recordemos que cada consultor tiene que estar registrado, ya vimos todos los pasos a seguir y tiene que ser un profesional con óptimas condiciones para el área. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza una evaluación de impacto ambiental de un depósito o de un taller mecánico. Esto va a ser como un ejemplo. Primero que nada, tiene que contener un índice en donde se explaya todo lo que va a contener nuestro trabajo, punto por punto, y luego de ello, una introducción en donde se tiene que describir el proyecto. Bueno, y se ve de esta manera. Se indica para qué es, para qué fin, para reparar, en dónde se va a encontrar personal capacitado para realizar esas cuestiones con conocimiento de mecánica y que se va a hacer cierto tipo de reparaciones. Bueno, en este caso va a ser del depósito de vehículos particulares. Hay que especificar todo eso como antecedente y justificando todo en la parte de introducción. Aparte de eso, tiene que tener los datos del proyecto, en donde quien propone el proyecto tiene que contener todos los datos de la misma persona, que sería el dueño del local, la dirección y todos los datos del inmueble, la cuenta corriente catastral, la superficie del terreno, la superficie construida, etcétera. Como también debemos describir la situación actual de cómo se encuentra, es decir, que están en este caso en una etapa de operación en donde se trata de adecuarse con las normas ambientales, que también cuenta con servicio de energía eléctrica, desagüe y por supuesto en dónde se encuentra y hacia dónde se puede acceder al lugar. Y debe contener también los objetivos. Y aquí se describe el objetivo del proyecto, el objetivo general y el objetivo específico. Y debemos de destacar en este ámbito que el propósito sería cumplir las exigencias y procedimientos ambientales de acuerdo a la ley. Y a no olvidar también que hay que especificar aquí que nosotros queremos prevenir los posibles impactos y las consecuencias que pueda acarrear el hecho de instalar un taller mecánico y obviamente establecer medidas de mitigación en caso de que tengamos impactos negativos identificables. Y también hasta dónde va el proyecto, el alcance. El alcance sería hasta dónde puede llegar ambientalmente hablando. Y debemos describir aquí los componentes físicos. Aquí ya entra la parte de topografía, todo ese estudio de esa área, la parte de hidrología. Y en hidrología debemos de describir si hay cursos de agua cercanos o en el predio. También la parte de geología es súper importante conocer el material de origen específicamente para saber las características de drenaje y también conocer la parte del clima, específicamente en promedio, la precipitación, la temperatura, el viento, etcétera. Este tipo de datos se puede contener a través de la información de meteorología, de acuerdo a la zona. Otro tipo de componente puede ser la parte biológica, en donde debemos describir la flora del lugar, describiendo qué tipo de especies se encuentran en el área. En este caso, el curupau, el virapuna, hierbas, algunos árboles, etcétera, y la parte de la fauna también, en donde específicamente aquí se describe la cantidad de aves que se encuentran en el sitio. Y por supuesto también hay que hacer un análisis de un componente socioeconómico que sería la parte de la población, ya que se conoce este sitio como barrio Hipódromo de Asunción y también incluirle qué servicios se ofrece en el barrio. En este caso, por ejemplo, hay servicio telefónico, hay oficina de correos, agua corriente, oficinas financieras, supermercados, etcétera. Y también la parte eléctrica que sería la ANDE. Y también si es que hay algún tipo de actividad comercial en la zona, la parte educativa, si hay colegios, universidades y si hay centros de salud o sanatorios. Todo esto hay que describir porque puede repercutir como alcance del proyecto a todo esto.
Y por supuesto hay que describir la actividad de cómo va a funcionar el local. En este caso las instalaciones se abrirán a las 7 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde y que tienen ciertas características, que está construido en la planta baja. Y describir todo lo que se viene en el local, que hay servicios higiénicos para el personal, la parte administrativa, la parte de portería, seguridad, etcétera. Y también aquí hay que mencionar que hay ciertos criterios ambientales que esta parte del taller mecánico debe cumplir una serie de análisis para ello. Y también alguna necesidad que posteriormente se tiene que prever en el caso del acceso peatonal y vehicular del sector, el servicio de taller con ingreso restringido, la parte sanitaria del personal y la oficina administrativa. Hay que detallar todo de cómo va a funcionar el local. Y por supuesto la parte constructiva también, en donde incluye las obras civiles, describir las dimensiones, el cimiento, el muro, si hay revoque, el techo, el tipo de pintura, el contrapiso, el piso interior, externo, si hay puertas, ventanas, ciertos accesos, baños, instalaciones sanitarias, desagües, instalaciones eléctricas también, y qué es lo que tenemos ahora, si es trifásico, monofásico, aire acondicionado y otro tipo de maquinarias que se utilizarían en este local. Entonces hay que describir todo lo que se encuentra en este taller mecánico. Y la inversión en la materia prima también, de cuánto va a costar la inversión de este proyecto total y también incluir aquí el costo de las materias primas y los insumos. ¿Y qué tipo de servicios realizará también este taller? Ya dijimos que iban a hacer reparaciones básicas y específicas para otros casos. Y se debe mencionar también cuántas personas operarán en el sitio. En este caso, describen que serán 8 en total entre el personal administrativo, mecánicos, etcétera. Y el consumo de energía eléctrica también, del agua y de combustibles. En este caso, la energía eléctrica con un consumo promedio y la provisión de agua también, que eso lo hace a través de la ESAP, en este caso que es la empresa con quien se trabaja. Y hay que hacer una estimación de consumo sobre los desechos y la generación de ruidos a ciertas normas también que cumplir sobre los desechos sólidos y la generación de gases y de ruidos, que esto va a ser un nivel generado por las herramientas utilizadas dentro del local y de los vehículos que también llegan allí y que tienen que entrar dentro de los rangos normales, se describe de esa manera. Y obviamente hay que recurrir a las normas. En el caso de las legislativas, que sabemos que la CIAM es es la autoridad que controla todo este tipo de ejecuciones, y la gestión ambiental también está ahí involucrado y por sobre todo el ordenamiento ambiental del territorio que está a cargo de la CIAM. La fase del diseño del trabajo también tenemos que definir las acciones, los impactos positivos y los impactos negativos que pueda llevar en las etapas de la planificación. Entonces aquí diseñamos el proyecto y el impacto positivo va a ser la generación de empleos y el aporte físico y también al municipio, que también va a tener un aporte para ello. Y describir también en la etapa de ejecución de instalaciones y construcción los impactos positivos y negativos, siempre destacando todo esto. Entonces, como dijimos que el impacto positivo podría ser la generación de empleos, el aumento del consumo de la zona, por ejemplo, de algún comercio, el ingreso al fisco, el ingreso a la economía local y como impacto negativo que puede afectar la calidad del aire, la alteración de la geomorfología, la alteración del paisaje, los riesgos de seguridad de algunas personas por el movimiento de los rodados que circulan en el local. Hay que prever todo esto y describir como impactos positivos y negativos de acuerdo a las acciones que se vaya realizando. Y la fase operativa del trabajo también repercute en ello en cuanto a impacto positivo y negativo. Bueno, describir como siempre toda la parte positiva, mejorando, tratando de mejorar la calidad de vida, de los ingresos y demás, y también acarreando más impactos negativos como una probabilidad de un incendio, de algún siniestro, sobre la repercusión que pueda llegar a tener eso en el área y la generación de residuos,
de mucha basura, en este caso de muchos aceites, cierto tipo de fluidos, de líquidos, de gases de los vehículos también. Hay que describir esto como un impacto negativo generado. También algunos accidentes que puede llegar a ocurrir y en la parte ambiental, que sería la mitigación de la fauna, en donde se debe mucha influencia a ello por el medio paisajístico, que de momento se puede cortar un árbol para generar más espacio en el local y eso puede repercutir entonces al ambiente en ese sentido, en la fauna y la flora. Bueno, y tiene que haber también medidas de mitigación en la fase operativa. Entonces, la medida de mitigación sería como un equilibrio a todo ello en cuanto a los impactos negativos. Se aplica entonces a los impactos negativos. Por ejemplo, si hay algún incendio, algún riesgo de incendio, hay que elaborar un manual de incendio respecto a esto y entrenarlo al personal. En caso de pérdida de la infraestructura también, entonces hay que tener lugares de acceso fácil de salida y todo lo que implica también el mantenimiento preventivo de las maquinarias y de los equipos utilizados en el lugar también y contar con carteles indicadores de salida, de entrada, de salida de emergencia, extintores, zona de peligro, etcétera. En cuanto a los accidentes, también sería un impacto negativo como el uso incorrecto de maquinarias o la seguridad de las personas que están trabajando en el lugar. Entonces hay que establecer también un manejo de los equipos, una capacitación a aquellas personas realizando también mantenimiento periódico de las maquinarias. Y en cuanto al aumento de tráfico y de ruidos también sería como un impacto negativo y entonces una medida de mitigación podría ser disminuir el movimiento de los rodados en la zona, el nivel de ruido entonces generando solamente para el momento de trabajo, etcétera. Y otros aspectos a tener en cuenta también aquí, que en este caso sería una tabla de recomendaciones como para poder hacer controles diarios o semanales respecto al depósito o al taller mecánico en donde funcionará este trabajo. Se describe entonces aquí los controles diarios que se realizarán, como por ejemplo mantener el motor eléctrico libre de acumulación de materia extraña, desenchufando algunas maquinarias, manteniendo al personal con la ropa adecuada, controlando que no se fume en lugares en donde no se deben. Y semanalmente también, si es que va a haber un control en el caso de los extintores, eh, si es que se tiene con todo ese material para evitar cualquier tipo de accidentes. Entonces estos controles tienen que plasmarse aquí también y podría ser así, de esta manera, en este cuadro. Y en este ejemplo también se incluye un plan de emergencia, que sería la respuesta a emergencias que se deben verificar. ¿Cómo sería la reglamentación utilizada allí, adiestrándola al personal en el área de trabajo, dándoles a conocer en caso de accidente, en donde hay un botiquín, en donde hay un extintor, donde está la salida de emergencia, etcétera? Ese tipo de cosas entonces incluye en el plan de emergencia. Y por último, debe contener la bibliografía. Aquí se cita todo el material que se utilizó para escribir esta evaluación de impacto ambiental.